Fantástico y bendecido jueves 11 de septiembre del 2025. Oiga, 11 de septiembre, hoy se conmemora un año más, ¿no? Del atentado contra las Torres Gemelas y el atentado al Pentágono, en fin. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo perfectamente y todos recordamos ese momento. Pues hoy se están cumpliendo entonces 24 años de ese terrible atentado. Aparte, pues hoy se están cumpliendo 1131 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991 y como siempre, gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por sus palabras, por sus mensajes, por sus bendiciones, a mi familia. Se los agradecemos muchísimo y le enviamos también miles de bendiciones a todas sus familias, a todos sus seres queridos y que hoy sea también pues un día de victoria y les decimos pues bienvenidos aquí a Colombia. Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo. Comenzamos este video con los entrantes, los aperitivos, ya saben, al final tenemos ñapitas, entonces comenzamos con aperitivos, con entrantes y por supuesto hemos tratado de darle mucha visibilidad a la labor de la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de Felipe Harman. En los últimos videos llevamos esa tendencia porque es importante visibilizar esas entregas de tierras a lo largo y ancho del país, que para mí es uno de los pilares de este gobierno del cambio. Entonces, cosas como esas que no salen de esos medios, pues nosotros acá en Colombia con C nos encargamos de darle visibilidad y que todos nos enteremos de lo que ocurre. Y esta vez estuvo en La Dorada. Vamos a escuchar a Felipe Harman, pero primero dice, en Santander de Quilichao instalaremos una mesa técnica con comunidades indígenas del Cauca y del Pacífico. Y en La Dorada, Caldas y en 8 departamentos más, estamos gestionando 10.000 hectáreas para la gran entrega del día de hoy a campesinos que han esperado por décadas el acceso y a la formalización de la tierra. Con dignidad, le cumplimos al campesinado en una apuesta de gobierno donde trabajamos sin descanso por todo el país, para que la tierra quede en manos de quienes nunca han dejado de resistir, luchar y trabajar por y en ella. Pues escuchemos a Felipe Harman, que ha publicado este video. Afortunadamente no tiene musiquita. Nada, desde muy temprano a las 4 de la mañana estábamos en el aeropuerto del Dorado, ya estamos en la ciudad de Cali, voy para Santander de Quilichao a reunirme con un sinnúmero de resguardos indígenas del norte del Cauca y del Pacífico, que han pedido un apoyo, una mesa técnica para ultimar los detalles de lo que va a ser nuestra jornada 10.000 mañana, en el que distintos campesinos y comunidades étnicas van a recibir tierra en todo el país. Pero esperamos estar a más tardar en la tarde en el municipio de La Dorada. Ahí hemos encontrado casi 3.500 hectáreas en La Dorada de tierras de la SAE. Tierras que tienen que pasar a manos campesinas. Lo mismo estamos haciendo en este momento en Santander. Eso mismo estamos haciendo en Cimitarra en este momento. Vamos a hacerlo en Puerto Boyacá, en Puerto Salgar, en varios municipios del Magdalena Medio. Y esto se va a sumar a una campaña nacional que estamos planteando en el que mañana vamos a entregar 10.000 hectáreas más en Arauca, en Magdalena, en Cesar, en distintos municipios y ciudades de Colombia, alrededor de 10.000 hectáreas, como un esfuerzo más para seguir fortaleciendo la reforma. No para Felipe Harman. Y aquí echamos una cuñita. Si alguien va para La Dorada, quédese en Casa Luna. Un hostal fabuloso, atendido por su propietaria, que es un encanto de señora. Ya lo saben, entonces, abrazo para la gente de La Dorada, donde la pasé muy rico, delicioso esos días que estuve, días calurosos como siempre en La Dorada, pero maravilloso. Un abrazo a la gente en La Dorada, en Honda y en toda esta zona del país, ¿no? El centro del país, esa es la mitad del país, ¿no? Honda. Pues
Entonces, esa era la primer noticia, me quedé ahí con onda, era la primer entrante, la primer noticia que queríamos compartir con todos ustedes y estaremos pendientes de pues, más publicaciones, por supuesto, de la Agencia Nacional de Tierras y toda esa maratónica labor que ejerce Felipe Hartmann y la agencia, como lo digo, a lo largo y ancho del país entregando tierra. Tierra para el campesino, tierra para el campesino, que es lo que nos gusta. Listo, primer entrante era eso y segundo, pues también tratamos de darle visibilidad, ¿no?, a las diferentes candidaturas, por supuesto, del pacto histórico, y esta es una ocasión. Vamos a empezar con Gustavo Bolívar, que publica en su cuenta de X: durante 39 años el Estado explotó laboralmente a las madres comunitarias. El gobierno de Gustavo Petro les entregó un salario mínimo y una pensión. Otra de los pilares de Gustavo Petro, ¿no?, que nos deja y que esto tiene que continuar. Aunque prestan sus casas para cuidar millones de niños pobres, nunca les han pagado arriendo ni servicios. El gobierno de Gustavo Bolívar dice que lo hará. Pues escuchemos este video. Acabamos de hacer, aquí de Cartagena, acabamos de hacer un compromiso muy importante ante más de 1.500 madres comunitarias. Resulta que el Estado las ha explotado durante 40 años. Este gobierno les devolvió los derechos, les puso un contrato laboral y una pensión, porque llevan desde 1986, 39 años explotadas por el Estado. Hay otro acto de injusticia que hay que remediar. Han prestado sus casas para cuidar los niños de 2 millones de personas. Sus casas, los servicios públicos que ellos gastan, y nunca el Estado les ha reconocido ni arriendo ni servicios públicos. Me acabo de comprometer con ellas que si soy presidente les compensaré. No mucho, porque hay que ser responsable fiscalmente, con 300.000 pesos mensuales para cada una de ellas para compensación de arriendo del préstamo de sus viviendas para cuidar a los niños y de servicios públicos. Este programa nos costará 13.700 millones mensuales, 165.000 millones al año. Me comprometo a hacerlo como un acto de justicia para reparar a todas estas mujeres explotadas a lo largo y ancho de Colombia. Bueno, pues otro de los programas de gobierno de Gustavo Bolívar. Falta ver de dónde sale la plata, ¿no?, del presupuesto. Entonces, todo esto para poder cumplir todos estos planes y todos los planes que tienen los precandidatos, ya sabemos que se necesita billetico, sabemos cómo han bloqueado en ese Congreso nefasto, han bloqueado todas las transformaciones que se han querido para el país. Todo lo han bloqueado y lo que ha pasado, pues, ha sido prácticamente un milagro. Porque así es. ¿Y todo por qué? Porque no cumplimos con el 55-86, que repetimos, al igual que las elecciones presidenciales. Todos estamos enfocados de pronto en las elecciones presidenciales, precandidaturas, pero no podemos olvidar las elecciones al Congreso. Aquí ya no vamos en 55-86, aquí ya vamos en 65-100, 65-100 mínimo. Por supuesto que con una votación de 15 millones mínimo para lograr esa presidencia, para lograr que continúe nuestro sueño progresista, hemos hablado de 15 millones y repito y lo repito y la repetidera. Nos pusimos de bocones a decir, listo, consulta popular, eso lo vamos a hacer, 15 millones, hágale pues papá, que eso seguro lo conseguimos. ¿Sí o no? Así era para la consulta popular. Pues ese número es el que necesitamos. Ese número es el que necesitamos para poder que nuestro sueño progresista continúe. Igual ese número de votantes que se manifiesten en las urnas, también en las elecciones de esas gobernaciones, de esas alcaldías, por supuesto, y la elección al Congreso. Ojo con esa elección al Congreso. Ojo con las listas. Hemos visto ya candidaturas muy, muy positivas. Mucha juventud también vemos en esas candidaturas, combinado con experiencia, pero no la experiencia que ya sabemos, por ejemplo, senadores como Wilson Arias, ¿no? No pueden faltar. Aida Bella, por ejemplo, pensamos que no puede faltar. Cada uno de ustedes tendrá sus opiniones. Claro que sí. Pero ellos, por ejemplo, y más que también necesitamos en ese Congreso, ¿no? Entonces, eso también depende de nosotros, las elecciones que hagamos, y depende también de allá, de los responsables de la conformación de esas listas que se ha hablado y siguen por ahí apareciendo denuncias. Vamos a ver qué pasa.
También estamos pendientes. ¿Qué pasa con el CNE, la personería jurídica de la Colombia Humana del Pacto? En fin. Y si toca a las calles, también estamos atentos y alertas. ¿Qué puede pasar con la fecha de ese 26 de octubre? Si se va a correr, si queda la fecha. En fin, que es que estamos hoches, cada día. Ya es menos, ya estamos casi a que quede un mes larguito. Nos queda ahora para que sea esa consulta. Entonces, bueno. Queda pendiente entonces a ver cómo Gustavo Bolívar va a sacar ese dinero para esta promesa que hace, que es una promesa también, continuación de lo que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro. Repetimos, presupuesto, y para lograr un presupuesto acorde con la transformación del país necesitamos, como lo hemos visto, ¿qué necesitamos? 100 mínimo, 65 senadores, 100 representantes, es un número. Es un número grande, y vea que la conformación de las listas a las cámaras hemos visto ahora, por ejemplo, el lanzamiento de este joven Hernán Muriel, no se me olvide, el de Cofradía del Cambio. Eso mueve gente, mucho apoyo he visto, y también, por supuesto, desde aquí le enviamos todo nuestro apoyo a esas listas que se están conformando y a Cofradía del Cambio. Hernán Muriel, es que tengo acá metido a Harman Felipe, Hernán Muriel, que no se me olvide nunca. Hernán también, y muchas listas también hemos visto, influencers, youtubers que se han lanzado. Wally, por ejemplo, Wally mueve gente como un berraco y me encantaría verlo allá, pero también tenemos que ver las bases, ¿no? Las bases, muchas personas que también han luchado de una forma de pronto incógnita, no tan visible como lo tiene de pronto un influencer, un youtuber, una persona, pues los que nos movemos en esto, aunque ellos son los patrones, ¿no? Wally, por ejemplo, mis respetos a Wally, es inspiración, digámoslo así. Así que hay buena gente, hay gente, y necesitamos 100 metidos en Cámara de Representantes. 100. Ojo, es un número. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿O es que solamente era 15 millones para la consulta popular? No nos vamos a quedar ahí. Esperemos. Esta vez es o es. De todos nosotros depende, de cada uno de nuestros puntos. Listo, primera candidatura entonces, Gustavo Bolívar. Vamos ahora ¿con quién? Con el senador Iván Cepeda. Repetimos una parte de ese maravilloso discurso en el Auditorio León de Grave. He de contarles que Iván Cepeda, venga, les muestro y les comparto, porque ayer resulta que yo hice la publicación me trasnoché escuchando las palabras del senador y lo cogí, arreglé un poco el volumen, le puse subtítulos, bueno, subí el video de las palabras del senador Iván Cepeda. Oiga, y qué belleza. Resulta que el senador ayer, senador y precandidato, vea, dice acá: mi tercer discurso de campaña lo pronuncié ayer, Día Nacional de los Derechos Humanos, en la Universidad Nacional de Colombia. Tercero, recordemos, el primer discurso fue en Nariño cuando lanzó su precandidatura y dijo que listo para las que sea y bravo, muy bien. Después hizo ese discurso en Cali, eso fue hace pocos días también, y este fue el tercero en la ciudad de Bogotá, en el Auditorio León de Grave, en ese homenaje también que se hicieron el Día de los Derechos Humanos precisamente. Bueno, pues el senador coge y dice: ayer en homenaje que me hicieron la maestra Patricia Ariza, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, en el Auditorio León de Grave, anuncié mi tercer discurso de campaña que lleva el título ¿qué significa una revolución ética desde la defensa de la humanidad? Lo pueden ver y escuchar en YouTube. Y lanza este link y resulta que era nuestro video. Así que qué emocionado, véalo. Ahí está nuestro video. Eso es la ciudad de Santa Marta, muchas personas me han preguntado. Eso es en Santa Marta, ahí saliendo del centro histórico. Vea, ahí está. La gratitud, este reconocimiento, especialmente aquí en la universidad. Bueno, eso nos ocurrió el día de ayer, más creído que estaba eso de una. Llamé a mi esposa a decirle: mira lo que pasó con el senador Iván Cepeda, yo tengo que lograr hablar con él. Yo ya lo entrevisté, tuve el placer de entrevistarlo cuando hacíamos ese programa Desmintiendo con varios compañeros, ahí tuve el placer de entrevistarlo, y también tuve el placer de entrevistar, gracias a ese espacio, a Carolina Corcho. Carolina Corcho cumple años, sí, cumplimos años el mismo día, el 13 de abril, ¿no? Ya saben, ahí para que nos den los regalitos.
13 de abril, cumpleaños ella, yo también soy del 13 de abril. Somos de abril, como también Gustavo Petro. Mi hijo también nació un 18 de abril, casi me nace el mismo día. Aries. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, Iván Cepeda, seguimos con él, que ya echamos ahí la cuña con lo que ocurrió con el canal. Colombia requiere con urgencia una revolución ética. Escuchemos ese gran mensaje, ¿no? Una revolución ética. En estos tiempos he venido insistiendo en que debido a la profunda degradación moral causada por décadas de violencia, el desprecio sistemático hacia quienes viven en la pobreza y la exclusión, el patriarcado y el racismo, Colombia requiere con urgencia una revolución ética. Una revolución que no se limite a denunciar estas formas de deshumanización, sino que transforme de raíz nuestra conciencia individual y colectiva. Una revolución que nos lleve hacia una nueva cultura política y social, profundamente sensible ante la vida, el sufrimiento y la dignidad de los demás. Nadita, ¿no? Nadita. Creo que ha dado en el clavo con esas palabras. Una revolución ética. Es que la cosa es, el cambio es cambiando. Así es, también. Como decía un antiguo eslogan, ¿no? Una publicidad, hablaba de que la paz, recuerdan hace muchos años, la paz comienza por casa. Entonces también esa frase, ¿no? El cambio es cambiando. Esa frase me la dio un precandidato también de la Colombia Humana que conocí en una marcha, porque por ahí me escribieron y por ahí he visto que hablan que es que nosotros, los alternativos, que cuando se hace un plantón nunca hay nadie allá, y que bueno, yo es porque estoy por acá, pero apenas llegué a Colombia, lo primero que había el otro día era una marcha y ya me fui. Muchas personas nos conocimos, tuve el placer de conocer a muchos maestros que me seguían, un placer, me acuerdo mucho de unas profesoras de Ibagué, eran de Ibagué, trabajaban en Bogotá, pero que precisamente estábamos hablando de Ibagué. A mí Ibagué me gusta mucho y abrazo también para la gente de Ibagué. Pero lo que les digo, yo ese día me fui directico para la marcha, ahí entrevisté al presidente de la CUT, allá en el Parque Nacional, espectacular. A veces, pues, pienso yo también que en mucha ocasión estos medios alternativos, muchos de estos grandes medios están amenazados y también tienen que tener mucho cuidado con su seguridad. Bueno, eso lo digo yo con el desconocimiento, ¿no? Pero a mí de papaya estoy de primerito, eso sí ténganlo por segurísimo. Pero que estamos un poquito lejos, 10.000 kilómetros nos separan. Nada más ni nada menos, ay Dios, 10.000 kilómetros. Listo, Iván Cepeda. Ahora Carolina Corcho, estábamos pendientes porque ayer seguro que eso iban a pegarse unas peinadas tremendas y era en ese debate Carolina Corcho con Paloma Valencia. Por supuesto que sopita y seco. Entonces vea, recordemos este momento, ay Dios mío, es que son... Bueno, lo primero que tengo que plantear respondiendo a la pregunta y también sobre lo que ha dicho la senadora Valencia, es que usted habla de robustecer la fuerza pública, pero eso no lo han hecho los gobiernos de ustedes. La inversión más alta del sector defensa en la historia la hizo este gobierno con un 43% de aumento. Se está invirtiendo 4.1% del PIB. Quienes debilitaron a la fuerza pública fue el gobierno de Duque y Uribe y el de Santos, que disminuyeron en un 4 y en 11% el número de efectivos de la fuerza pública. Quien está fortaleciendo y robusteciendo la fuerza pública es el gobierno del presidente Gustavo Petro, que a 70.000 efectivos, hombres, soldados, vamos a pagarle 1.5 millones de pesos porque ganaban solamente 300.000 y se les ha aumentado el beneficio y la dignificación. Eso no lo hicieron sus gobiernos, porque lo que se han dedicado es a vender miedo, a exagerar. El terrorismo nunca existió en Colombia, el secuestro apenas existió ahorita a puertas de las elecciones para nosotros vender seguridad. Vendamos miedo a la población para luego vender seguridad y sacar votos. Eso es lo que ustedes han hecho.
Además, no es cierto, senadora Valencia, que usted dice hay que dignificar las comunidades. Usted gana 50 millones de sueldo que le paga al pueblo colombiano y usted demandó la reforma pensional que le entregan. Esa reforma pensional no entrega una limosna, usted está equivocada, ni un subsidio. Entrega un ingreso mínimo vital que es un derecho constitucional a 3 millones de viejos y viejas que han trabajado. Y esos viejos y viejas que usted está demandando para que no reciban 230.000 pesos al mes, son muchos de ellos los padres y los abuelos de esos jóvenes humildes reclutados para esta guerra que ustedes quieren mantener. En toda su carita. Me encantó. Muy bien, Carolina Corcho. Tenemos con qué, ya de nosotros depende la elección. Bueno, esos eran los entrantes y vamos ya entrando en materia, los platos principales que tenemos para el día de hoy. Empezamos con Daniel Coronel. Muchísimas veces lo hemos dicho aquí, la banda de Daniel Coronel. Es impresionante los ataques constantes y estamos ya cansados de la desinformación por parte de este periodista. En unas ocasiones lanza reportajes, investigaciones que muchas veces también hemos dicho, muchas veces se lleva honores de otros, ¿no? Porque en varios casos hemos seguido acá y como la información que en un principio lanza Gonzalo Guillén, ya lo hemos pillado. Y después termina este personaje. Por ejemplo, el tema del narcochofer y todo eso, y las pruebas contra el montaje de Diego Cadena, contra el senador precandidato Iván Cepeda y contra el doctor Miguel Ángel del Río. El primero que lo dijo fue, ¿quién? Gonzalo Guillén. Al mes salió Daniel Coronel dando la primicia y su reporte Coronel y su portalucho cambio. Entonces aquí a Daniel Coronel no le comemos nada. Lo hemos dicho y lo hemos dado nuestra opinión así. Y lo vuelve a hacer. Lo volvió a hacer. Claro, defendiendo a Fajardo, intentando meternos a Fajardo y, por ejemplo, el tema, no vamos a meter con. Pero ya sabemos quién es él. Entonces, vuelve a desmentirlo Gustavo Petro. ¿Y cuántas veces van? Muchísimas veces. Increíble. Dice entonces Daniel Coronel, porque vamos a empezar con eso y después vamos a leer una entrevista que dio Armando Benedetti, donde habla de traición y por eso el título del video. La traición en esa elección a Carlos Camargo, traición del pacto, sí, traición de otros partidos también, pero nos interesa es el tema del pacto. Aunque no tenemos nombres, pero sí Benedetti lo da, algo que todos estábamos hablando. Ahora leeremos eso. ¿No? Entonces no se me vayan, que esto está bueno hoy. Y ayer también estuvo muy bueno. Listo. Entonces, dice Daniel Coronel que el presidente Gustavo Petro ordena radicalizar el discurso en sus últimos meses de gobierno. ¿Con qué intención hace esto este periodista? ¿Con qué intención? Ya sabemos cuál es la intención. Y ojo, ¿no? Que los que apoyan quieren volvernos al lado incorrecto de la historia en el tema de Palestina. Estamos en este momento en el lado correcto. Y personajes como este y los que defienden saben que lo que quieren es que ese 26 que supuestamente nos van a ganar, lo primero que se haría era retomar relaciones con Israel. Esas son las ideas de los que defiende. Por eso muchas veces a mí me da risa. ¿Cómo es que hoy en el juicio de Uribe esas transmisiones que hace espectaculares, eso opina y se queda horas sentado ahí detrás de su super biblioteca y tales y habla y dice Uribe y vea y explica y tal? Por el otro lado defiende a los que están también abrazándose con a ese fajardo-uribismo. Ese es Daniel Coronel y ha quedado desenmascarado muchísimas veces y lo mismo el portalucho que es o no es, yo no sé ahora de quién es, que cada vez va directico a superar al otro Pasquín, la revista Semana. Ese es Daniel Coronel. Y es mi opinión.
Es mi opinión y la he tenido siempre. Con Félix de Vedut. Félix de Vedut una vez le preguntó a Petro, joven, oiga, ¿cuál es su aspiración? Llegar a ser presidente de la República, y de eso se pega. Como si él no hubiera tenido de pronto la aspiración de llegar a ser, cosa que en la vida lo llegara a ser, el mejor periodista del mundo, ¿no? O el mejor periodista de Colombia, o un gran periodista, pero es que ni eso. Entonces por eso les asombró cuando Petro por allá joven, con la cachucha así todo, con las gafas esas grandotas, yo quiero ser presidente de la República, joven, con esos pensamientos que siempre tenía, las intervenciones de Petro, joven, sopa y seco. Entonces les asombraba que dijera eso. Decía en ese artículo, en esa entrevista, en esas palabras, el hambre de poder de Petro, porque dijo que alguna vez quería ser presidente. No les como a este ni a ninguno de esa banda. Venga, no nos alarguemos más. Entonces, ¿qué dice? En la reunión estuvo presente Germán Trejo, asesor político estadounidense, quien ha trabajado en varias campañas presidenciales del Partido Demócrata. Así lo soltó. Aquí está el post. Entonces, contestó Gustavo Petro. El discurso no. El discurso no se quiere radicalizar. Lo que se quiere radicalizar son los hechos. La radicalización del gobierno es cumplir su programa de gobierno al máximo. Porque es el programa del cambio y lo estamos viendo, Daniel, Cero Iván, ¿cuántas? Hasta entrevista les ha concedido que llenaron, seguro les significó hasta billete, porque las monetizaciones, ¿cuántas visualizaciones tuvo todo eso? Pero así son. Critiquen, por supuesto, bienvenida a la crítica, pero no sean tan basuras de hablar y colocar radicalización. No, pues, se va a montar el comunismo. Tibios, eso es lo que les gusta, la tibieza, y por aquí me las doy de muy guau, y por el otro lado estoy apoyando, es que no lo entiendo, al que también es lo mismo, al fajardo-uribismo, y así lo nieguen. Entonces, tome, ahí está el post, y también aquí por acá le contestó Flor Cadena, dice, jefe, el discurso no los hechos. Bien dicho, así se les aclara. Edwin Palma, estuve en esa reunión, creo que le contaron algunas inexactitudes a Daniel. Por ejemplo, la reunión fue el domingo, no el sábado. Señor Daniel, listo, ya empezamos con las patas. Ya, no sirve. Ya, esa prueba no sirve. Tiene mal una fecha. Empezando por ahí. Y aparte, aunque el fondo no tiene nada del otro mundo radicalizar, cuando esa palabra implica que los problemas que aún padece el país necesitan soluciones de raíz. El hambre, la pobreza, la desigualdad y la exclusión, etcétera. Cosa que al señor, por supuesto, se las pasa por la faja. Como también se pasa por la faja todo lo que está ocurriendo por allá en Gaza, ¿no? ¿Cuándo lo hemos visto manifestarse? ¿Cuándo? Nada, ya sabemos cuáles son sus inclinaciones y al lado de quién está. Aunque el fondo no tiene nada del otro mundo radicalizar, cuando esa palabra implica, bueno, ya lo leí eso, perdón. La voz del pueblo que eligió democráticamente el proyecto político del presidente Gustavo Petro siempre será firme, pese a la constante desinformación. Y con razón el presidente nos ha pedido comunicar más hasta el último día. Fue una muy buena reunión. Así que Danielito, ahí tiene otra respuesta de su reporte coronel Kimbo, que lo único que utiliza es para atacar, para mentir. Informe. Y es que ya vimos por allá también a Silvia Charri, creo que es la periodista también del Portalucho. Y ojalá la Procuraduría aclare todo este tema. Bienvenida a esa investigación con el tema de los transformadores y de Edwin Palma. Que investigue la Procuraduría. Ojalá. El mismo Edwin Palma dijo, y lo dijo. Vamos a ver, ¿no? Digamos en las palabras, le creo al ministro. No le voy a creer al Portalucho ese. Le creo al ministro. Listo, ese era el primer tema. Pero entonces, ahora... bueno, espere, que ya vamos llegando a la entrevista de Benedetti, porque tuvo que salir otra vez Gustavo Petro por otro lado. Dice, señor periodista, ¿usted puede explicarnos cómo puede posesionarse una persona en Colombia sin haber sido nombrada? ¿A qué se refiere? A que Roberto Mazzini dice, me informa mi fuente de Palacio, que Gustavo Petro dio la orden de posesionar a Juliana Guerrero como viceministra, así no cumpla los requisitos. ¿Cuál fuente?
¿Cuál fuente? Una fuente chimba. En las próximas horas se produciría el nombramiento de Juliana Guerrero. Y denle con el tema de Juliana Guerrero. ¿Por qué lo hacen? Porque es una joven negra, porque es una joven afro. Que también investiguen a ver qué es lo que ha pasado con el tema del viaje y que cogió el avión de, no sé, y Benedetti dijo que eran por temas de seguridad, ¿no? Pero, ¿puede posesionarse una persona en Colombia sin haber sido nombrada? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cuáles son sus fuentes? Iguales a las fuentes de la fiscalía y todas esas fuentes chimbas, ¿no? Como el otro señor, vean este. ¿Cómo le ha dado de duro a Gustavo Petro cuando escribe mal? Sebastián Nora. Ay, lo mismo el Ackerman, ¿no? Son muy dignos porque Gustavo Petro se equivoca. Y vea, el presidenta. Ay, ¿qué hacemos aquí? Un garzonazo. Entonces, que a todos nos puede pasar, pero para que aprenda, ¿verdad? Entonces el presidenta odia a Olmedo López porque colaboró con la justicia y entregó a 27 de los suyos. ¿27 de los suyos? Este es otro. Por eso es el único nombre que sale de su boca. Los demás no son ladrones ni merecen una reflexión sobre por qué eligió tanto bandido. Tanto bandido para su gobierno. Wow. Acá dice Romanowski, claro que lo nombra porque le faltó, lo traicionó cuando Petro confió en él. Le dijo, encárguese de esto y no me falles. Las traiciones duelen más que un golpe en los cataplines. No se le olvide, periodista prepago y chismoso, cosa que el Matarife y su títere no fueron así con sus corruptos. Y aquí vemos mucho. Entonces dice acá, vea la respuesta. ¿Quiere reemplazar mis sentimientos? ¿Sabe qué significa ese abuso periodista? Nadie puede sentir por otro. Usted no sabe qué siento, pero puedo comunicárselo, pedazo de periodista. Eso lo digo yo. No siento odio por nadie, nunca lo he sentido, pero rechazo los principios de mi acción política. Mis principios son claros y los puede ver en toda mi vida política. Todos mis debates giraron en defensa de la verdad. Soy un parresiasta al servicio del pueblo y de la ética con lo público. Por eso usted no puede afirmar que me robé un peso en mi vida. Olmedo rompió con los principios del proyecto político que eligieron los colombianos. No es asunto de odios, es asunto de justicia. Los que Olmedo, algunos nobles conozco, otros son contradictores míos y otros como usted, abusadores, ellos de mi confianza y de su propia historia y compañeros muertos. Usted, porque no tiene ningún derecho a interpretar mis sentimientos sin siquiera preguntarme. Un abuso asqueante, Sebastián Nora, un abuso asqueante, y le está contestando el presidente de la República, así usted se lo pase por la faja, Sebastián Nora, que se ha burlado hasta de la forma como escribe, y vea, ahí salió con el presidenta. Bien hecha esta respuesta de Gustavo Petro. Un abuso asqueante cuando se trata de la persona humana y sus derechos fundamentales. ¿Quiere usted destruirme como persona solo por su prejuicio? Usted no tiene ningún derecho para hacer eso. Sebastián Nora. Qué buena respuesta. Qué buena respuesta. No la había leído. Aquí seguimos todos los posts de Gustavo Petro y había leído uno así hace rato. Muy bien, listo. Eso nos va calentando para la entrevista que concedió Armando Benedetti. Ojo con lo que dijo Armando Benedetti en El Espectador. Lo sabemos, no sabemos quiénes, pero sabemos que hubo una traición bastante alta y no solo al gobierno, sino al pueblo.
al pueblo que los eligió. Dijimos en videos anteriores, al que le caiga el guante que se lo chante. Porque no es venir a salir acá a decir, no, es que llevamos 80 años, 150 años, 300 años haciendo lo que sea, luchando por una Colombia más justa. No, aquí no es ese tema. Hubo una traición y queda reflejada en ese post que envió Gustavo Petro diciendo que el progresismo no podía votar secreto. Queda una traición, quedan unos abrazos que quedaron ahí. Abrazos a esa persona como Carlos Camargo, que no hizo absolutamente. A mí lo que más me jode es eso. A mí lo que me jode es este monumento, lo que representa, no solo en la ciudad de Cali, sino la vida de los jóvenes, cómo se la quitaron miserablemente por luchar, por manifestarse. ¿Y qué hizo ese tipo? Absolutamente nada. Y sea lo que sea, que es que soy la que escrutadora, que soy la no sé qué, que soy la no sé qué. Yo no me voy y me abrazo con un personaje de esos. Eso no es ética. Y perdón si se sienten ofendidos aquí. Perdón, pero a mí ese abrazo, que más personas también se abrazaron. Listo. Sandra, ese abrazo de Sandra que casi se le caen, Sandra Ramírez, la de Comunes, que casi se le caen hasta las gafas. Y esa cara que hacía, esos pucheros que hacía abrazando. Ahí también hubo traición, aunque después manifestaron en un comunicado que ellos votaron por lo que estaba votando el pacto histórico, por la magistrada, la candidata magistrada. Pero vaya uno a saber. Entonces, la traición sí fue bastante alta. Son los dardos que da Benedetti a la coalición de Gustavo Petro, pero más que a la coalición, repito, eso es al pueblo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, entrevista concedida al Espectador, aseguró que la administración del presidente Gustavo Petro fue traicionada y facciones del pacto histórico, de comunes, de los partidos liberal y de la U. Advirtió que eso explica el fracaso en el Congreso con la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Dijo que en 2026 el petrismo sí puede ganar las elecciones, que habrá más ajustes en el gobierno y que están listos para las apuestas que se hagan con el presupuesto. Vemos la imagen, repetimos, imagen de José Vargas Esguerra en esa entrevista que le concedió al Espectador. Dice entonces, pregunta. La salida de Julián Molina del Ministerio TIC marca el comienzo de otro revolcón al gabinete. Eso es ámbito y fuero del presidente de la República, por lo tanto, habrá que esperar qué decisiones toma o no toma él. Siguiente, ¿habrá un reacomodo de la relación con los llamados partidos tradicionales? Totalmente. Espere, ampliamos esto un poquito para que lo veamos más. A ver esto. ¿Habrá un reacomodo de la relación con los llamados partidos tradicionales? Totalmente. Lo que se vaya a hacer o lo que suceda va a ser un reacomodo, y no solamente con los partidos políticos, sino también con el Congreso de la República. Eso muy seguramente se va a dar y de hecho se está empezando a dar. ¿Cómo se dará? Yo respondo con base en la pregunta, que es si va a haber un reacomodo con los partidos y el Congreso, y yo le puedo decir que sí, que lo va a haber. ¿Con qué características? ¿Bajo qué circunstancias? Ya eso lo irá definiendo el tiempo y el mismo Gustavo Petro. También se darán ajustes en entidades donde hay representatividad de esos partidos en las entidades. Todo eso se puede meter dentro de los parámetros en los cuales puede haber algunos movimientos, ¿no? Entidades donde hay representatividad de esos partidos, eso es lo que queremos que no ocurra, que no tenga que dársele la representatividad en muchas entidades claves a esos partidos, aunque eso es parte de ese juego político, ¿no? Eso es parte, ¿no? Yo le doy, entonces usted me da el Ministerio de Hacienda, como estaba pidiendo Gaviria, ¿no? Nadita. Y aún así, vea, no se le dio a este y terminó dándosele a Ocampo y vea la que hizo, ¿no? O sea, por un lado y lado no la tenían, no la hicieron, ¿no? También, a ver, entonces todo eso se puede dar, dentro de los parámetros puede haber algunos movimientos. El gobierno del presidente Gustavo Petro sí se siente traicionado por lo que pasó con la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional. Muy, muy traicionados. ¿Traicionados por quién? ¿O quiénes, ministro?
como lo he dicho, es como un 50-50. Por los nuestros y por los que no eran nuestros. Nos importan los nuestros, ¿cierto? ¿A qué se refiere con los nuestros? Hay unas personas que estaban votando con nosotros del Partido Liberal que nos fallaron. Unas personas que estaban votando con nosotros en el partido de la U y que se vienen alejando desde hace un rato. Y así lo hicieron en esta elección. También lo hicieron una buena parte de los comunes. Y una parte del pacto histórico. ¿Cómo hacemos para saber esos votos? Eso lo digo yo. Son partidos de personas que nos venían acompañando y que de alguna forma eran mayoría y que nos traicionaron, porque en la peor de las cuentas siempre hemos estado 48 o 50 votos. Eso lo analizamos. Eso lo analizamos acá, incluso hasta le preguntamos a la inteligencia artificial. Que, ojo, no hay que creer todo. No hay que creer todo. Y allá lo dice Mateo y Benji también. No hay que creerle todo a la inteligencia artificial. Hay que también tener mucho cuidado, porque ahora he visto incluso los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes ahora, ChatGPT. Y eso está creciendo y hasta tu autoridad queda en entredicho por el tal ChatGPT. ¿No? Entonces, no hay que, pero aquí le preguntamos, tomando como base y sabiendo que tenemos que coger con pistas, lo que dice Benedetti. Eso estaba parejo. Así va así, entonces 48 o 50 votos, así ha venido pasando con la reforma laboral y con otros temas. No daban las cuentas para que llegaran a la votación que al final se obtuvo. Luego la traición fue bastante alta. Hablar de traición dentro de sus propias filas se traduce en que el gobierno no controla a su bancada. Pues controlar, ¿cómo vas a controlar? Qué pregunta tan ridícula, ¿no? Bueno, ¿cómo va a controlarse un voto secreto? Precisamente por eso, ¿será que este periodista no leyó el post de Gustavo Petro? ¿No? Pues controlar, nadie controla a un congresista. Es más bien una lealtad de unas personas que salieron elegidas gracias al presidente. Esa es otra cuestión también. Y son ellas las que fallan. No hay forma de cuidar una deslealtad de ese tipo. ¿Hubo traición y deslealtad? De acuerdo, pero hubo más traición. El presidente dijo, a propósito de traición, que el pacto histórico debería comenzar a depurarse. ¿Es momento de que eso pase? Yo creo que va a pasar en las consultas. Creo que ha faltado organización dentro del pacto histórico y es posible que todo eso comience a darse en estos días. Vamos, Joches. ¿Usted reconoce que también fue derrotado? La pregunta. Todavía me duele y no he podido superar la derrota. Y claro que soy responsable de eso. ¿Y eso implicaría también que usted le diga al presidente que le entregaría el cargo? Él tiene que haberlo pensado y seguramente lo ha pensado. ¿Usted como ministro del Interior ha pensado en decírselo al presidente? La respuesta no la sé. No sé lo que va a decir el presidente, solamente digo lo que yo sé que ha pensado, pero yo no puedo dar la respuesta. Esa la tendrá él. ¿Espera seguir hasta el 7 de agosto del 2026? Yo no quiero nada. Yo quiero lo que él quiera. Yo soy un empleado aquí. Ahí vemos, Armando. El domingo recién llegó el presidente de Japón. Hubo una reunión con el gabinete. ¿Qué les dijo? Hubo un regaño, un jalón de orejas y otra vez decepción. Decepción por parte del presidente de la República. Eso fue en el sentido de que sus ministros y sus jefes de comunicaciones, jefes de comunicaciones de los ministerios, hemos visto aquí cómo esas grandes obras, esos grandes avances, un post, un corazoncito y uno es mío, 5 corazoncitos, uno es mío, un repost es mío. Yo me la paso reposteando y reposteo esas noticias y aquí lo hemos mostrado. Muy mal la visibilidad de las grandes obras que han ocurrido y que se han dado en el país. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, este tuvo 10,000, este de Harman, 10,000 y 700 reproducciones, 10,000 visualizaciones, porque es que esto tiene que darse a conocer. Entonces hay problemas en esos procesos de comunicación, problemas graves, tanto en los ministerios y ni se diga los de presidencia, que sí, hacen videos bonitos y el video en formato TikTok y tal, y la musiquita y tal, pero hace falta mucho más fuera de redes.
Eso aquí no es todo. Eso aquí no es todo. No es todo, porque qué bueno sería, por ejemplo, que la tía uribista ve en el WhatsApp, ¿no? Uy, Petro guerrillero, eso le quitó la salud y todo eso. Y buscar la forma de contrarrestar mientras la tía uribista, porque desafortunadamente muchos también votan a sus verdugos, entonces ella se va en su Transmilenio, ¿cierto? Tiene como 5 horas en el día montada en el Transmilenio. Y si la señora ve cómo contrarresto el WhatsApp, entonces una valla interactiva genial, diferente, algo hecho por publicista, que ponga a pensar a la señora y diga, oiga, esto que está soltando en el WhatsApp, eso como que no es tan verdad, ¿no? Y de pronto alguien diga, voy a averiguar. Porque es que eso también pasa. Entonces, aquí cuando creamos las noticias, y siempre se lo he dicho, creo todo mi guión, entonces vamos a buscar medios alternativos, medios para no mostrar esos medios, porque criticamos acá Caracol y aquí aparece Caracol. Criticamos la W y aquí nos toca que aparezca la W. ¿Por qué? Porque falta un trabajo también de comunicación. Hagan ustedes el ejercicio. Cualquier cosa. Escriban en Google Petro, y verá Blue Semana, Caracol y todos esos medios chimbos. Por ningún lado aparece RTBC. En la parte digital, en la parte escrita, esta parte. Llega muy retrasado el mensaje a través de la página web. La noticia llega incluso un día después para poderla hacer y publicarla aquí. Ahí hay un error también grande de comunicación, porque la gente va a buscar y siempre termina redireccionada a esos medios. Hagan la prueba. Escriban cualquier cosa, Petro, y verán semana... cambio, todos esos pasquines, todos, el colombiano y todos, por allá, abajo, aparecerá una que otra cosa, un video de pronto en YouTube, por abajo aparece Colombia con C, en fin, pero por allá abajo. Entonces hace falta ese trabajo para que la redirección también llegue directamente a medios que realmente informen. Sabemos que eso se da gracias a la interacción y todo ese cuento. Bueno, ahí está el reto. Ahí está el reto de comunicación. Ahí está el reto de comunicación, porque lo he comprobado y lo he visto y es así. Háganlo y verá. Listo. Entonces, el regaño, el jalón de orejas y la decepción por parte del presidente de la República fue en el sentido de que sus ministros y sus jefes de comunicación no están comunicando los grandes avances que ha tenido el gobierno. También hubo un poco por la falta de sensibilidad política que tienen los ministros, que no les duele a los ministros lo que le duele al presidente y que los logros no se lleven y que no estén en las calles y en las redes. Esa es la reunión del domingo. La radicalización del discurso de Petro según el periodista Daniel Coronel. ¿Qué ministro lo dejaron solo? Guardo silencio. Aunque la pregunta es al revés. ¿Cuáles me acompañaron? Ministro, ¿cuáles ministros lo acompañaron? Eso no se la voy a responder. Luego de esa reunión del domingo, la reunión del domingo, el país verá un ajuste profundo en el gobierno. Perdonen que sea tan aburrido con la respuesta al decirle que eso es un ámbito y un fuero del señor presidente. Pero el presidente había anunciado desde antes de la votación que iba a haber un reacomodo y estoy seguro que lo habrá. Sí, señores, aquí lo estamos esperando, ese reacomodo que dijo. ¿Llegarán personas más cercanas al proyecto o seguirán con rostros de los partidos? Desde el espacio de la adivinación, yo creería que gente más cercana a él. Usted anunció denuncias contra los alcaldes de Medellín, de Cali, por su viaje a Estados Unidos. ¿Cree que ellos incurrieron en traición a la patria? Por ejemplo, con el de Medellín, lo que pasa es que el de Medellín, para haber salido, tenía que pedirle permiso al consejo de esa ciudad, pero el consejo no está funcionando actualmente en las sesiones ordinarias. O sea, todo eso. Por lo tanto, tenía que, como es destino distinto, haberle pedido permiso al presidente de la República y no al gobernador Andrés Julián Rendón. Y no lo hizo.
Pero además de eso, es como si fueran a hablar en nombre del presidente de la República, que es quien maneja las relaciones exteriores. Se reunieron con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y en ninguna facultad del alcalde dice que alguno de ellos tiene esas funciones. Luego lo que están haciendo es un show político, porque nada de lo que ellos digan va a servir para desertificar o certificar al país. Y hacemos aquí un frenazo. Miren esta foto. Mario Díaz Balart. Vean esta foto. Vean esa foto. Reunidos. Eso fue en los Estados Unidos, como lo sabemos, ¿no? En el momento de la entrevista todavía no se había dado esa imagen y se suma a esa otra imagen que vimos también con María Elvira Samper, ¿no? María Elvira Samper, ¿no? ¿No reconocen el permiso que la Asamblea de Antioquia le dio al alcalde de Medellín según la ley? No. ¿Hay traición a la patria, ministro? Yo diría que no pidieron el permiso a quien tenían que hacerlo y que están usurpando funciones. Van allá van a hablar mal. ¿De quién? De la patria. La capacidad de ellos es siempre de destruir. Ellos ni siquiera hacen las cosas por beneficiar a alguien. Eso no les importa. Ni siquiera les importa ganar. Solo destruir. Ministro, ¿ante quién los va a denunciar y cuándo? Ya lo hice. Ya está hecho ante la Procuraduría. Fue contra los 2 alcaldes, aunque me cae bien el de Cali, pero ¿qué hago? ¿Por qué hablar siempre de constituyente cuando el gobierno tiene una derrota en el Congreso? Perdón, es que la constituyente va a ser convocada por el pueblo, no es el gobierno, pedazo de periodista. Eso lo digo yo. El que la va a hacer. Se van a recoger firmas y yo les prometo más de 12 o 14 millones de firmas. Ahí vamos, no estamos tan descuadraditas de las cuentas, ¿no? Constituyente, todos, constituyente, que este es el momento, ¿cierto? 12 o 14 millones, 14. Hágale pues, que ahí está el número. Ese es el número, para que nuestro sueño progresista continúe. Ese es el número. No que todos, que constituyente, o ahora cuando se va a hablar constituyente, ¿qué va a decir el pueblo? Uy, no, venga, 5 minuticos más. No, señores, eso no se puede. Eso no puede ocurrir. Listo. Para convocar a esa constituyente, entonces, 14 millones. 14 millones. Para un próximo gobierno y para un próximo Congreso. Es claro que las reformas, las transformaciones importantes sociales y de justicia no se pueden hacer en el Congreso por la forma como se elige. Con un Congreso como se elige, repetimos ese post. Listo, volvemos acá. Aquí lo estaban viendo, el post que citaba, que eso ya lo vimos en videos anteriores. Eso lo recogerá este gobierno para presentárselo al próximo Congreso que se posesiona el 20 de julio del 26. Sí. Si se recogen las firmas, ahora puede pasar con una ley ordinaria por el próximo Congreso o incluso en este Congreso el próximo semestre, pero igual es para el próximo gobierno. Si no le pasan las reformas, porque este proyecto sí tendría futuro, porque son casi 14 millones de firmas de personas que son casi la mitad de las personas que votan. Si el Congreso quiere hacer caso omiso de eso, estamos ante, no sé, un bloqueo institucional y un desconocimiento del pueblo que les va a costar en las urnas el próximo mes de marzo. 14 millones. Subámosle a 15. Redondiémoslo a 15. Por eso es como decir que todo es un acto con fines electorales y de campaña. Yo no digo que sea campaña, pero yo no sé por qué la gente se molesta de que las campañas hayan ideas serias. En la consulta que queríamos propiciar era sobre si la gente quería o estaba de acuerdo con los derechos laborales. Entonces, ese es un buen tema de discusión y eso es un buen tema de campaña. No sé por qué a la gente le molesta que esos temas sean de campaña. ¿El Congreso es un poco cobarde, según lo que usted responde? El Congreso se ha quedado corto ante las necesidades de quien los eligió y por estar en una posición de oposición de destruir. Solamente juzga y en ningún momento es capaz de escuchar, de pensar y diría yo, de aportar. Y si no es al contrario que al gobierno le resultó complejo manejar el Congreso, si usted habla de manejo clientelista, pues claro que es posible. Y el Congreso solo responde si hay burocracia de por medio. Yo no llegaría hasta allá, pero ya está la respuesta. Ahí está clarita. Por eso, señor periodista, por eso es que tiene que haber una ley constituyente.
Por eso es que tiene que haber una transformación a la Constitución. Y por eso es que tenemos que llenar el Congreso de gente decente. No nos vayan a salir chimbos, ¿no? Que no nos vayan a salir chimbos, porque muchas esperanzas están puestas. Así que cualquier fraude esta vez sería castigado muchísimo más. No estamos hablando de violencia, obviamente. Pero ojo con esas listas y ojo con los candidatos. Que no nos la vayan a hacer. Que no nos la vayan a hacer, es lo que pedimos, porque hemos visto mucho lagarto, eso se ha visto lagarto por ahí, lagarto de progresista y que pasan como focos de moral, incluso recriminando acciones por ahí. Y ojo, que no hace falta ser muy pilo para pillar que hay mucho lagarto, y esperamos que no estén en esas listas. Porque es que el chequecito de los 52 millones, claro, que les hace poner la máscara. Claro que por 50 y pico de palos lo hacen, facilísimo. Y si tengo pues aceptación acá, lo hago. Y si tengo una situación entonces económica, vengo y me aprovecho de la gente. Porque así es y así lo he visto. Ojo con eso. ¿Qué más? Dice, ellos están asustados y me da risa que tengan temor de que el proyecto de Petro siga adelante. Armando Benedetti, ministro del Interior. ¿El presidente Petro está participando en política con todos sus llamados en torno a la izquierda y al mismo pacto histórico? No, él está hablando por unos derechos que son constitucionales. La Constitución y la ley dicen que la gente se puede asociar con unos partidos para hacer un partido político e ir a una elección. Pero resulta que cuando gana la elección no puede ser partido. Es una cosa tonta con el partido, con la coalición que lo llevó al poder. ¿Cuál es el problema? No está participando ni está pidiendo el voto por el pacto histórico por Colombia Humana. Lo que sí está haciendo es que ese partido que ganó las elecciones se reconozca como partido. Es que es una cosa absurda lo que está pasando en este país. ¿A qué se debe esa cosa absurda, como usted llama? Todo es por el odio a Petro, todo es porque Petro está con los estratos 1, 2, 3, 4, todo es porque las clases bajas lo ven como uno de ellos, todo es porque no se mangualó con la clase dirigente ni con la clase preponderante económicamente. Ese es todo el problema. ¿Ve temor en que el presidente Petro ponga presidente en 2026? Ellos están asustados y me da risa. Que tengan temor de que el proyecto de Petro siga adelante. En 2026 se reelige el proyecto, yo creería que cómo están las cosas, claro que sí, que por supuesto. Porque si se tiene el 40% de aprobación a 3 años de estar gobernando, eso es un berraco. Y todo eso contra los medios tradicionales, la clase dirigente, la clase alta del país, y todo esto solo a punta de X. Ay. Hay petrismo para rato, mijo, eso que si hay petrismo para rato. Yo no sé hasta cuándo, porque esta vaina va hasta el 2040, ¿vale? Si es que le damos chance. Así es, como dijo el amigo. Bueno, la respuesta fue la siguiente. Bueno, para marzo de 2026 sí, para mayo de 2026 sí, y de pronto para junio de 2026, elección de Congreso y votación de primera y segunda vuelta presidencial. El presidente Petro le entregará el poder el 7 de agosto de 2026 a alguien de su proyecto. ¿Cómo van las cosas? Sí. Si usted revisa a todas las personas que están en la derecha o centro derecha, todas esas personas hacen campaña todo el día hablando mal de Petro. O sea, los únicos votos que tienen son porque hablan mal de Petro, lo cual lleva a exacerbar un odio muy feo, grande, dentro de nuestro país. No hay candidatos que asocien ideas, lo que tienen son adjetivos para descalificar el gobierno de Petro. El gobierno va bien, ministro. Si un gobierno no va bien cuando logra que el 50% de los niños no se mueran al nacer, entonces yo no sé qué quiere este país. Si no bien cuando es gobierno el que más plata le ha metido a la universidad pública para que las personas de estrato 1 y 2 puedan estar, yo no sé entonces qué es ir bien. Cuando se revisan los temas de homicidios que están en 26 o 27, por cada 100.000 habitantes son 1 o 2 más de los que tenía Juan Manuel Santos cuando hizo la paz, y como son 40 o 50 menos que lo que tuvo Uribe, yo creería que todo esto es una manipulación, sobre todo en los medios de comunicación, en contra de Petro, solo porque es Petro. Ministros, ¿con quiénes cuentan en la coalición? La pregunta es si queremos o no contar con alguien. Eso es lo que hay que resolver en los próximos días. ¿Eso afecta la idea del Frente Amplio? Creería que al contrario uno puede armar un reacomodo para llegar a ese Frente Amplio. Es que cuando se habla de familias tradicionales se habla del bien, pero cuando se habla de partidos tradicionales se habla del mal. En las elecciones, en las comisiones terceras y cuartas dicen que le van a bajar el monto del presupuesto del 2026. Eso es verdad. Con eso es lo que amenazan los ponentes. Ellos verán si quieren hundir el presupuesto, porque eso es hundir el presupuesto. ¿Quién pierde más? Ellos. Estamos listos para
las apuestas que piden. Pero muy buena la entrevista. ¿Cómo les pareció a ustedes la entrevista? Nos aclara y nos dice, nos da pistas, ¿no? De lo que se viene también en el gobierno y lo que estábamos todos hablando y que hemos cada uno dado nuestra opinión, ¿no? Hubo una traición, y no solo una traición al gobierno, una traición al pueblo que los eligió y que los puso allá. Eso es lo que más jode. Listo. Muy buena la entrevista, como lo digo, entonces, pero tenemos que seguir avanzando, no vamos a quedarnos, vamos a darle ritmo al video. Continuamos entonces con más respuestas del presidente. Más respuestas del presidente y en torno ahora con ese reporte, ¿no? Con ese informe que da la Contraloría. Ayer dijimos en el video, ¿por qué hasta ahora? Nos sumamos a la pregunta de Vicente Calvo, ¿por qué hasta ahora se lanza ese comunicado? Porque es una repetición de algo que ya se había hablado en el 2023. Se lanza ahora. Con ánimo electoral, por supuesto que sí. La Contraloría está haciendo política con ese comunicado. Eso es, no lo pueden ocultar. Porque es que ¿qué hay nuevo? Nada. Ese informe ya lo habían pasado en el 2023 y dando fechas. Incluso nos preguntamos nosotros acá, antes del 2022 también, ¿qué pasa? Pero entonces lo utilizan. Por supuesto que lo hicieron con esa intención. Presuntamente. Bueno, presuntamente. ¿Por qué? Lo lanza y inmediatamente la estrategia. Basarse en ese comunicado para decir que cosas como las que dice David Luna. Hace 2 semanas el presidente se gastó 1 hora entera mostrando cifras amañadas. Primer delito. Mostrando cifras amañadas. Mire o sea, lo que está diciendo este tipo. Que el presidente publica unas cifras ante el país. O sea, fraude en documento público, no sé cuántos delitos está supuestamente dándole David Luna. Eso le merece una sanción, una denuncia, ¿no? Cifras amañadas, ojo, para decir que la salud iba bien. En ningún momento se demostró y se dijo que la salud iba bien, que se han hecho cosas para tratar de arreglar todo ese entramado de corrupción que es el sistema de salud, un sistema insostenible, las copialinas que tengo acá. Porque la salud no es un derecho universal en Colombia y nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Entonces vea por qué digo yo que esto es una estrategia también por parte de esa Contraloría. Para decir, hoy la Contraloría encontró, encontró la verdadera razón por la que usted, su mamá o su hija tienen que hacer filas interminables para que al final no les entregue los medicamentos. Esto es ser uno muy... ¡Qué hijo de puta! Es que se le ha dado visibilidad a los datos, y por supuesto, pero es que esos datos ya los habían dado. Eso ya había pasado, lo vimos en el video de ayer. Y nos sumamos a esa pregunta de Vicente Calvo. Gustavo Petro le responde, no logra David diferenciar entre salud y EPS. La salud de Colombia no son las EPS. Esas son solo intermediarios que se roban una parte del dinero de la salud de Colombia de manera cuantiosa. En la nueva EPS entre el año 2020 y el 2023 de manera gigantesca. En el 2023 fue la gran piñata de más de 7 billones de crecimiento de gastos. La gran piñata fue porque cercanos a su partido, y usted sabe quiénes, sabían que la nueva EPS pasaría a nuestras manos, porque sabían y lo ocultaban en el estado contable, lo sabían y lo ocultaban de ese partido, de ese David Luna y de Germán Vargas Lleras. Sabían que estaban quebrados por robarse la entidad. Eso fue lo que ocultaron. Y ahí, proceso de comunicación. 15 minutos. Sin las cifras. 15 minutos del presidente hablando claro, que lea este post. 15 minutos. Directico. Sacar esas piezas como comerciales de televisión. Pedacitos de esto que está leyendo, que escribe Gustavo Petro. Se sacan. Entonces, que es que en redes sociales no van a entrar a las páginas ni a los canales de Listo. ¿Dónde lo pueden ver? En las vallas no lo pueden ocultar, ahí pueden verlo, ¿no? Vallas creativas, vallas interactivas, vallas, bueno. Y también en un comercial de televisión, que ahí sí en el partido, por ejemplo, en esos franjas de horario AAA. Lectura de esta parte. Con una creatividad, 30 segundos, papá, que la gente se vaya enterando. No se puede hacer. Ese es el proceso de comunicación, esa es la creatividad de un publicista.
Pero no se ha sido capaz. Qué fácil sentado aquí, ¿no? Qué fácil hablar. Pero es que es algo que es obvio. No es solamente decir y criticar, no. Es algo que es obvio, algo que, no sé. A mí esto me jode, porque mi madre falleció, las personas que nos vean por primera vez, mi madre falleció gracias o por culpa de la mala acción de Sanitas. Y todo lo que yo tuve que padecer con el cuento y con la partida de mi mamá. Estando aquí me tocó una cosa terrible. Y aparte, después de que falleció, yo soy hijo único, 3 cositas que tenía. Qué problema tan berraco, el billetal que necesitaba para poder empezar a hacer la dichosa sucesión, porque yo no creía que mi mamá se me fuera a ir y no dejé que me hiciera algo. Ella en un momento me habló de eso y yo, no, ahorita no es eso, ahorita no es el momento de eso. Y vea que no dejé hacerlo y después fue un problema. Mismos amigos de mi mamá, abogados, cobrándome un pastón para empezar a hacer los trámites y yo no tenía ese pastón. Acabamos de desembarcar en Colombia y a ver cómo nos daba para el diario. Quedamos así, como les digo, cambiando de país, a empezar otra vez. Por allá me pude meter en un restaurante con un poquito de plata que tenía. Me metí en un restaurante. Eso terminamos, bueno, Dios mío, ustedes no se imaginan lo que fue eso. Para la papita, porque me fui con todo el combo. Hasta el perro me lo llevé. Y el perro se me fue después de que se me fue mi mamá a los 15 días. No fue. Entonces quedamos así. A ver cómo, salud, cómo hacíamos para esto, cómo hacíamos para lo otro. Cómo aparte con lo de mi mamá, pidiéndole una enfermera, nos tocó a nosotros, a mi esposa y a mí bañarla. Nunca nos llegó la enfermera cuando ya la había enterrado. El oxígeno que habíamos pedido nos llegó cuando ya la habíamos enterrado. Me fue mejor con Emermédica, hago ahí la cuña, teniendo Sanitas, y me fue mejor con Emermédica. Cuando la última vez que estaba mi mamá en la casa y que me la sacaron de ahí, fue gracias a Emermédica, que me la sacaron y me la llevaron porque le habían detectado un ganglio. Mi mamá tenía cáncer de colon y le hizo metástasis. Eso fue lo que yo tuve que padecer. Y descubrí también en Tutelé, y vi mucha gente, testimonios de mucha gente, que decían, este sufrimiento prefiero que se haga la voluntad de Dios, pero no estar padeciendo o pidiéndole a mis hijos, a mis familiares que vengan a reclamarme un medicamento, que vengan a firmarme una autorización para poder atenderme. Muchas personas dejan de luchar por su vida por eso, y les hablo del año 2015, cuando ocurrió lo de mi mamá. 2015, con Sanitas. El paseo de la muerte me lo hicieron de frente, por toda la cara, en Bucaramanga. Ya he contado varias veces eso y no quiero tampoco hacer ego de eso, pero que vengan a decir miserables como este, a decir que cuando van a pedir los medicamentos y todo esto es ahora, eso es ser uno muy cobarde. Eso debería tener una denuncia, no sé. Y aparte de cambio radical. Háganme el bendito favor, hasta dónde llega el descaro de estos miserables. Por eso, 14 millones, ¿cuál 14? Vamos a hacer 16. Los millones de personas. Esto sí me emberraca a mí. Esto sí me emberraca, porque a pesar de que estoy fuera, yo tuve que padecer eso. Y se me fue mi viejita. Y eso significó un fracaso total. Todo se nos vino al piso. Y comenzamos una segunda vida volviendo a España. Ya me había devuelto, como les digo. Tenía hasta un restaurante. Un restaurante en el centro de Bucaramanga. Y recoja, después se me va el perro. Oiga, y me consigo otro perrito, porque yo sin perrito no me quedo. Y ese perrito me lo traigo acá y se me muere al año. ¿Ah? Una racha. Un golden retriever hermoso. De la nada me le dio un cáncer y se me murió. Y ahí llegó Mateo. Ya llorando en el baño, cuando acaba de dejar a mi perro para que me lo incineraran, llegué llorando y me metí al baño. No quería saber de nada. Mi Dujan, que me sirvió de terapia. Eso fue una historia tenaz. Oiga, qué cosas de Dios. Me meto al baño, cojo el teléfono y ahí hay una página de cosas de segunda mano y ahí también entonces a ver si había alguien que de pronto regalara un cachorro o vendiera un cachorro o algo. De esto de fundaciones, bueno, en fin, me puse a buscar.
Oiga, y 27 minutos había puesto una chica cubana, regalo perro de aguas español. Regalo perro de aguas español. Esa raza no es muy conocida en Colombia. Ya vieron a Mateo. Es parecido al French Poodle, pero son diferentes. Son diferentísimos. Perro de aguas españoles, de aquí. Es hecho aquí, pues. Y lo regalo de 3 meses porque no lo podía tener. Y la llamo con el lagrimón, que le contaba lo que le acababa de pasar. Y pues, siendo colombiano, entonces me dice, vente por él, que el perro es tuyo. Y llego yo vivía en un pueblo cercano aquí a Málaga. Antes no vivía acá en la Málaga capital, en un pueblo a 15 kilómetros. Bueno, llego yo y veo a Mateo saltando. Y resulta que Mateo es regalo de Dios. Yo le iba a cambiar el nombre, le iba a poner un nombre de un piloto de MotoGP, Hayden, de Nicky Hayden, le iba a poner Hayden. Y no, decidí dejarle a Mateo el nombre porque es un regalo de Dios. Y por ahí anda. Y por ese fue que me devolví, bueno, por los dos, por supuesto. Es que Benji es un perrito que nos llegó después a la casa, porque Benji era el amigo de mi perro anterior, y nosotros lo cuidábamos en la casa de una familia inglesa, que la esposa es colombiana, una señora terrible, que se le hizo fácil un día llegar y dejarnos al cocker, un cocker original, lo más de hermoso, dejárnoslo en la puerta, decirnos, vea, Osvaldo, vea, Sandra, le dejamos este perro porque no lo puedo tener, ustedes que miren a ver qué hacen con él, nos dejó la cama y la comida y así. Y pues ahí está Benji. Así llegó Benji a la casa. Un loco. Ese Benji es un loco. Pero bueno, ahí está en el par. Entonces por ellos me devolví. Porque yo quería, por supuesto. Ya hemos superado todos los trámites con el ICA. Ya estamos. Solo falta el último paso. Ya tenemos abierta lo del ICA para llegar, que por cierto vuelvo y hago la denuncia. Cuando usted va a Colombia con un perro tiene que pagar. Eso sí, llegue de día, porque si llega después de las 6 de la tarde, aparte que tiene que pagar en el único país del mundo, tiene que pagar el doble. Hay recargo nocturno. Si se pagan 50.000, un ejemplo, pues paga 100.000. Que eso no es nada, usted viene de Europa y eso los euros aquí, eso llueven los euros. ¿Perdón? Es el único país del mundo y lo digo porque aquí he entrado perros. He entrado, vea, ahí les conté, se me murió acá. Nunca he tenido que pagar por ningún perro. Nunca. Y el que se me murió en Colombia, ese ya le había cruzado el charco, ya había vuelto. Murphy, un labrador hermoso. Cosas que pasan en Colombia. Es que pagar por la entrada de un perro y si entra después de las 6 de la tarde, ojo. Y no se puede pagar en euros o en pesos. Como yo les dije, por ahí me dijeron que también hacían lo mismo de guardar los pesos en efectivo cuando vuelven a Colombia. Pues no, tampoco, tiene que ser con tarjeta. Y entonces usted aquí ha dado de baja las tarjetas de crédito y todo porque su plan es volver y por aquí pues volver, quién sabe cuándo. No, uno nunca puede decir nunca, pero aquí da uno de baja las tarjetas. ¿Qué me voy yo a llevar allá tarjetas a Colombia a que tenga que pagar unas comisiones altísimas y eso es terrible? ¿A pagar el mercado con la tarjeta? No, eso no se hace. Entonces aquí uno da de baja las tarjetas, entonces allá, sí, hágame el favor, pague con tarjeta, perdón. Ay, Diosito lindo. O incluso, vea, puede pasar personas que no tengan su documentación acá en España, por ejemplo, que decían, listo, porque hay muchos que no piden papeles para ahorrarse toda la platica, para no pagar impuestos. Bueno, en eso cada cual hace su vuelta como sea. Entonces se quiere devolver, entonces él nunca tuvo tarjeta de crédito acá, pero resulta que tuvo un perrito. Jodas, hermano. O mire a ver cómo hace. Para alguien allá que le tire la tarjeta en el aeropuerto, oiga, páguela con la mía. O al pasajero al lado, oiga, ¿será que usted me puede hacer el favor? Yo le pago en euros si usted tiene una tarjeta. Imagínese el problemota para conseguir la tal tarjeta para pagar la entrada de su perrito o de su gato a Colombia. Perdón que me quedé engarrotado aquí hablando, pero es que de verdad es increíble todo lo que esto ocurre. ¿Qué más tenemos entonces después de esa respuesta de Gustavo Petro a David Luna? Tenemos este post de Vicente Calvo. Continuamos, perdón ahí el paréntesis, porque es que de verdad, qué gente tan asquerosamente. Vicente Calvo también dice, después de todo lo que se ha hablado, que hemos dicho que la Contraloría actúa de manera electoral, publicando algo que ya se sabía y no dando claridad de las fechas, sobre todo porque eso también se ha prestado para que salgan individuos de la calaña de este David Luna a presentar a este gobierno como el que ha acabado la salud. Vicente Calvo dice, este señor es el principal responsable a través de los entes de control que por su impericia los directivos de la nueva EPS pudieron ocultar más de 12 millones de facturas que al haberlas descubierto y contabilizado después de la intervención aumentaron los pasivos y por ende el patrimonio que venía manipulando durante sus años de supervisión se volvió negativo. Deje el cinismo. Cita a Fabio Aristizábal, no le vamos a dar voz, por supuesto. Este tipo es el
ex superintendente nacional de salud, ¿no? Dice que la Contraloría evidencia la masacre, mire cómo son de descarados, que sufre nuestro sistema de salud, Carlos Tatatán, hay que verificar y visitar todas las EPS intervenidas. Aquí lo que decimos y lo que dice Vicente Calvo es que como supimos también que ya se dio y se le dio luz verde a esa auditoría forense, pues se va a descubrir, y esperamos que así sea, cómo este Aristizábal que acabamos de ver se beneficiaba de la constante manipulación de estados financieros de la nueva EPS. Guardemos ese tuit guardadito. Y obviamente lo que nos gusta analizar, pasa lo mismo que cuando Olmedo, el robo que había hecho, ya que nombramos a Olmedo por allá. Ese video es claramente, presuntamente, es una forma de desvirtuar. Esa forma es un video que se nota claro que lo hace para lavarse las manitos porque se vio pillado. Ojo, ojo con esto. Y guardemos estas palabras y guardamos el tuit de Vicente Calvo porque lo veremos tiempo al tiempo y ojalá esa auditoría forense sea una realidad, sea cierta, ¿no? Bueno, listo, sigamos con el tema de la EPS. Entonces volvemos con las fechas, volvemos con el informe de la Contraloría, decimos que un informe electoral, porque no tiene ni claridad y se repite algo que ya se había dicho, pero ahí no queda claro por ningún lado dónde es que las fechas y todo se lo echan, entonces para que la gente diga que es Gustavo Petro, pero como eso se lavan las manos, ¿no? No, ahí, ya, listo. Volvemos al proceso de comunicación. Entonces, Gustavo Petro dice, las fechas de los hallazgos de la Contraloría en la nueva EPS que ya habíamos denunciado como gobierno, dicen toda la verdad que se quiere ocultar a Colombia. A como de lugar, porque en la salud añadió el poder más corrupto de la historia. Son los chifos dominando la vida y muerte en Colombia. Pura biopolítica neoliberal, puro biopoder, como decía Foucault, superando a su fundador Hitler. A la nueva EPS, primero, la nueva EPS tenía todas las condiciones para ser intervenida cuando lo hicimos. No habían reservas técnicas y estaba quebrada. Segundo, se hicieron los exámenes iniciales de contabilidad. Empezaron a aparecer millones de facturas no reportadas. Lo acabamos de leer de Vicente. No se hizo el balance completo porque cada día aparecían más irregularidades escondidas. Hasta que hoy tenemos un balance más o menos final, hecho por Contraloría. El análisis forense y de todas las EPS sin excepción mostraría el verdadero y enorme desfalco a la salud en Colombia. No es la intervención la que provocó el desfalco, simplemente la descubrió. La prensa tradicional y los protagonistas del desfalco con el señor Aristizábal, ¿ah? Por eso trato de hacer siempre la historia. Aristizábal y sus amigos políticos buscan ocultarlo. Ese video fue hecho precisamente para eso, se los aseguro, presuntamente. Es un desfalco monumental a la salud, que lo pague el Estado. Cuando son deudas privadas sería la quiebra de la nación, más cuando la oposición quiere es rebajar los montos del presupuesto público. La razón de tanta actividad encubridora es que aquí varias familias de mucho poder en el país tienen la responsabilidad política y administrativa del desfalco y son beneficiarias de él. Por tutelas en el Consejo de Estado me han intentado acallar. Aquí está la realidad de los hechos. Claro que es la justicia penal, es la que ahora debe decidir. El dinero que sale de la nueva EPS va mensualmente a los altos constructores del desfalco, que se ganan 50.000 millones mensuales en sobornos, como por la nueva EPS antes de la intervención eran muchos más. ¿Ah? Como no han sacado el personal de conducción de la nueva EPS que viene desde atrás, sigue el desfalco disminuido, pero sigue. Entonces saquen. Lo mismo pasa en otras EPS, por ingenuidad o por corrupción, interventores dejan los mismos esquemas de corrupción de atrás. Eso no, ¿qué es? ¿Eso qué es? Ahí sí, Gustavo Petro, perdóneme, hermano, pero ¿cómo así? Que entonces eso se tiene que controlar de una u otra forma. Yo sé que es responsabilidad directa, por supuesto, de presidencia, pero es que ya estamos cansados de que todo el tiempo es esto y esto y esto y esto. No, eso, o se toma nota, porque no vamos a caerle, por supuesto, encima a Gustavo Petro, aunque aquí tampoco somos comité de aplausos, y es que es horrible decir todo el tiempo, no, es que, sí, eso ocurre, se ha denunciado y se sabe, hombre, ¿cómo no se hace algo? Y entonces esa es la pregunta también para los nuevos precandidatos, para nuestros precandidatos. ¿Cómo se va a hacer para eso? Entonces que no se pueden despedir, pero sí pueden obstaculizar. No, señores, entonces pues se despiden. ¿O qué se hace? Que disminuyen la corrupción, pero no la erradican. No, es que lo que queremos es que la erradiquen. Que los interventores entonces son ingenuos y que dejan los mismos sistemas, pero esa miércoles, ¿qué es? Si yo le digo, oiga, interventor, me hace el favor y me interviene esta vaina y me quita todo ese raterío que hay ahí, ¿no es así? Esa es la orden, entonces no lo hacen, pero todos los días lo mismo.
que aquí, que allá, que aquí, que allá. Jode, de verdad. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se hace para controlar eso? Pues constituyente también. Pero vean eso. Y el algoritmo también, entonces, que sin saber el presidente sale la plata por allá. ¿Cómo así? Esta noche a las 7 hablaré de este tema, la necesidad de la nueva ley de salud que congresistas intentan impedir para que esto siga. Individualizar las responsabilidades de los miembros de la Junta, donde hubo un hermano de Germán Vargas Lleras y varias figuras muy poderosas de la política tradicional, es de la justicia. Eso ya se ha hablado. Individualizar las responsabilidades políticas de quienes transformaron el antiguo Seguro Social de Colombia en una EPS bajo control privado y abrieron este enorme despropósito corrupto que ha hecho perder más de 10 billones del dinero público en la salud. Destacados dirigentes de la oposición siguen robando el dinero de la salud de este gobierno por el procedimiento de cooptar interventores que dejan todo el esquema vivo. O sea, no estamos haciendo un carajo. Que sí se ha logrado, listo. Pero la raíz, la radicalización de esas propuestas, ¿dónde está? Se está haciendo lo mismo. Que se disminuye, sí. Pero, hombre, ¿cómo podría ser el avance si se lograra, si se hiciera bien esto? Y lo más jodido es que allá siguen jugando. Aquí recibo denuncias cada rato en el canal. En Santander, dice que el sistema de salud en Santander, que allá fue donde yo padecí lo que padecí. O es que en Santander se les olvida todas las manifestaciones allá en la 33 en el Hospital Ramón González Valencia. Yo todavía le digo así al Ramón González allá. No, a veces se acuerdan las carpas toda la vida. Ahora ya detrás creo que es que queda la nueva facultad de la UIS, ¿no? Pero toda la vida no se acuerdan de las carpas, enfermeros y todos, paguen. Allá en Bucaramanga. Yo hablo de lo que conozco, en otros países, en otros lugares también. Pero en Bucaramanga, toda la vida. Una amiga de mi mamá, Pachita, trabajaba allá en ese hospital. No le pagaban el mes, 2 meses sin pagarle, 3 meses sin pagarle. Y eso nos da el año pasado. Desde que llegamos nosotros a Bucaramanga, por allá. Los medicamentos que se compran con dinero público entran en manos de los importadores privados y gestores farmacéuticos. Muchos terminan vendidos en Venezuela por el bloqueo que existe allí. Hay escasez política artificial. ¿Esto qué es? Los medicamentos se venden mucho más caros que cuando se venden al Estado colombiano a través de las EPS. ¿Y qué? Señora fiscal, ante el país, sin temor, debe usted presentar los resultados de la investigación judicial en curso. El país necesita la verdad y la justicia para dar verdadera justicia de los hechos. No, joda. No me joda. De verdad que esto. Aquí le contesta también a Juan Manuel Galán, repetimos, vean, ahí sale. Gravísimo el informe de la Contraloría. Esto está estructurado. Esto es una estrategia. Contraloría emite un documento presuntamente con fines electorales porque no destapa nada, algo que ya se había dicho en diciembre del 2023. ¿Y por qué lo saca justo ahora? Para que personajes como este, Juan Manuel Galán, gravísimo el informe de la Contraloría. Perdón, respuesta de Gustavo Petro. No, mi amigo Galán, qué lejos el debate de tu padre sobre el Cerrejón. Nosotros intervenimos la nueva EPS para frenar el desangre, nadie más se atrevió a hacerlo. La deuda de la nueva EPS del 2022 de 2 billones que pasó al 2023 a 15 billones, no es porque en el 2023 se creó, no desinforme, sino es porque la descubrimos las facturas escondidas, no contabilizadas por la administración privada en la que estaba un hermano de Germán Vargas Lleras. Una valla con este tema de las facturas. ¿Cómo se hace? Es que ahí está. ¿Cuál es el centro de la cuestión? Este tema de las facturas, ¿no? Que como lo ocultan los medios, entonces se basan para salir y atacar al gobierno y por supuesto en proceso electoral, todo esto, ¿cierto? Y de paso, pues también ahí de esto le tiran a Carolina Corche como exministra. Eso lo vimos también como estrategia. La ven que está creciendo cada día más, que está recorriendo el país por lado, rabo y cabo, pues como dicen. Ahí están, ordenaditos. Bueno, creo que ya he hablado bastante, entonces vamos a entrar a las ñapitas. De verdad, vamos a cortar ya porque, me da la habladera y Ave María. Hoy tuve que hacer cositas por allá que tengo mañana un examen, disque una colonoscopia. Ya me puse a averiguar cómo es eso, ya, Camel, bendito favor. Y por ahí tengo que tomarme un sobre de una cosa ahí, y mañana 5 horas antes, otra
Bueno, colonoscopia. Eso es medicina preventiva. Yo acá dije que mi madre había fallecido en este sistema, había fallecido de cáncer de colon. Y soy una vez, es como el tercer examen. No me han hecho la colonoscopia en sí, pero sí tienen un seguimiento y me llaman y me escriben y me mandan cartas. Porque eso es prevenir. Porque después le cuesta más al Estado, ¿no? Así es. ¿Cómo la ven? Y eso es lo que se quiere hacer en Colombia, porque aquí sí y allá no. En medio de todos los problemas que tiene el sistema de salud acá en Colombia, en España. ¿Pero por qué? Allá no, ¿no es cierto? Listo, llegamos entonces a las ñapitas, al vendaje, al bonus track. No se me vaya, que después de todo lo que he hablado, todavía tengo para más. Todavía hay más. Así que vamos empezando con la primer ñapita, porque de verdad, vea. Emprendimientos, siguen cayendo emprendimientos, esta vez 4 toneladitas de polvo blanco. 1 tonelada en el Pacífico por la Armada y 3 toneladas en aguas internacionales cerca de las Islas Canarias, por aquí, por la Policía Nacional de Colombia, coordinada con el FBI y la Guardia Nacional de España y autoridades de Portugal. Vea pues, el polvo blanco hacia Europa es movida con multinacionales de mafias con vínculos con grupos armados. Se le fue ahí una letra. Bueno, el polvo blanco iba en remolque, barco grande y en contenedor. Debió pasar cerca del buque militar estadounidense porque al parecer salió de Puerto López, La Guajira. No fue detectado sino por la inteligencia estadounidense y colombiana. Este es un camino más eficaz que lanzar misiles y por allá no se sabe qué pasó con ese barco que lanzaron los misiles. La gente, Gustavo Petro ayer estaba hablándole y mandando un mensaje a Trinidad y Tobago que se pusieran en la tarea de buscar los cadáveres y para saber quiénes eran en realidad estas personas que las hicieron pasar como presuntos narcotraficantes y resulta que al parecer no lo eran. Entonces, y ahí ocurrió, vea. Y ya estaba aquí llegando. Aquí ya estaba llegándoles porque las Islas Canarias son unas islas que tiene Colombia, tiene España. Por allá abajo, quedan lejos. Allá hablan parecido a Venezuela. Incluso le dicen al bus la guagua. Hermosas esas islas. Uy, ahí es donde salen Las Palmas, Tenerife. Uy, qué islotas. Islototas, esas son unas ciudades en la mitad del mar. Impresionante. Siguiente ñapita, es retirado del servicio. ¡Ajúa! Activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey, presidente Gustavo Petro. Esta decisión fue tomada por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes, cultivo de hoja de coca por parte del militar. La fiscalía, esperamos que investigue los hechos. Nadita, ¿no? Otro ajúa, de eso también sí que hay allá adentro bastante. Vea el post. He retirado el servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes, cultivo de hoja de coca. Nada, ¿no? Se entrega a la fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor y esperaremos a ver si no queda eso por archivado o qué más. Listo, llegamos al final. Sí, llegamos al final. ¿Qué hago antes? Pongamos a nuestro amigo. Sí, nuestro amigo. Esa risa es que es muy buena. Por ahí he recibido también mensajes de que les gusta, es buenísima. ¿Y por qué pongo? Vean este Red Progresista Eje Cafetero. Uy, pero... Están recogiendo firmas para la innombrable. Dejamos entonces aquí este video. Llegamos al final. Ojo, que nada está ganado, pero... Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Miles y miles de gracias a todos ustedes y miles de bendiciones. Abrazos eternos, totales, infinitos. Gracias eternas, totales, infinitas, que no puedo con esto. Nos vemos en la próxima. Gracias. Suscríbase al canal. Vamos a llegar a esa meta de 20,000, porque vamos por los 200,000, pero lo primero paso a paso. 120,000, nos falta poquito, así que colabórenos si les parece que lo que hacemos es bueno y merece su aprobación, con un like, con suscribirse, con compartir nuestro contenido, porque sigo recibiendo mensajes de que no me ven y yo por aquí no he parado. Así que activen la campanita. Chao, muchas gracias y nos vemos en la próxima.